Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo Herederos de Promesas, donde Javiera Acevedo, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar acerca de cómo podemos hacer parte de nuestras vidas las promesas que Dios nos da. ¿Qué nos ha prometido? ¿Y cómo podemos experimentar la paz de Dios en un mundo en constante crisis? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Herederos de promesa. ¿Qué piensan ustedes cuando hablo de la palabra heredero? ¿Qué imagen tienen? ¿Cuál es el significado? Para mí, heredero es alguien que recibe un bien que no necesariamente es positivo, puede ser negativo también, por ejemplo una herencia, una deuda, una herencia de enfermedad que hacia atrás por el lado materno he tenido cáncer me toca a mí, o puede ser positivo, una herencia económica, una herencia de algún talento, oído musical que hacia las generaciones anteriores ha estado presente y hoy lo veo en mí también. En fin, la herencia no es en sí positiva o negativa, sino más bien es algo que adquirimos pasivamente porque no es algo que buscamos o que nosotros hacemos algo por tenerlo, sino más bien que se nos es entregado, y ante lo cual, sin embargo, tenemos cierta responsabilidad. Es decir, si heredo, por ejemplo, una enfermedad o una condición física de parte de mi historia para atrás, de mi familia, puedo elegir hacerme cargo de eso o ser negligente, por ejemplo, y tomarlo con rabia y no voy a hacer nada con esto. Si heredo algún bien económico, elijo qué hacer. Es decir, si bien no hicimos nada por obtener aquello que recibimos, sí tenemos responsabilidad en cómo agenciamos eso que recibimos. Y por otro lado, nos vincula con quien nos dio esta herencia en algún tipo de relación. No necesariamente sanguínea, puede ser de otro tipo, pero de alguna manera quien nos hereda lo heredado se relaciona con nosotros. Hay una elección en el heredero. A veces hay una elección y a veces es por sangre incluso, pero de alguna manera es un vínculo. Ahora yo estaba pensando que hay dos posibilidades de análisis con respecto a un heredero o a las herencias en general. Por un lado, en el plano individual, por ejemplo, cada uno de nosotros somos herederos de un contexto. Es decir, nacemos y empezamos la vida no desde cero, sino situados en una historia. Y con esto quiero decir, por ejemplo, podemos mirarlo imaginándonos como si fueran lupas, una lupa más pequeña en la que nacemos en un contexto familiar específico, con padres específicos, con cuyo que en el fondo dichos padres tienen una historia para atrás, una biografía, una forma en que fueron ellos hijos primero, tienen expectativas, planes sobre nosotros. Yo le preguntaba a mis papás esta semana qué pensaban ellos cuando supieron que íbamos a llegar yo y mi hermana, cuáles eran sus planes, sus expectativas, qué miedos tenían, en fin. Mi papá mucho más del lado de la salud, que estuviéramos todos bien, que tuviéramos los 10 dedos de las manos, de los pies, que ni una enfermedad, no sé qué. Mi mamá más como intuitiva, entregarnos valores, que creyéramos en Dios, que fuéramos niñas alegres, y probablemente también ellos, quizás de manera inconsciente o no verbal, venían con sus propias experiencias de haber sido hijos, y cómo querían traspasar eso hacia nosotras, quizás imitando aspectos que a ellos les gustaron de su crianza y quizás otros evitándolos.
Entonces nacemos en un contexto no plano, no un papel en blanco en el cual hay que empezar a dibujar, sino más bien un contexto que ya viene con significados, que ya viene con modos de hacer, con acciones que están determinados. Y si empezamos a mirar una lupa un poco más amplia, nacemos en un contexto también social, idiosincrático, en un país con un idioma, con una economía, con una manera de ver la vida, que de todas maneras nos impregna el cómo nos vamos desarrollando. Por lo tanto, esta herencia contextual, podríamos decir, determina de alguna manera el camino que nosotros tomamos. Sin embargo, lo que determina son más bien las opciones, las posibilidades, pero el cómo nosotros agenciamos esas posibilidades tiene que ver con una responsabilidad personal. No estamos determinados, tampoco tenemos todo el mazo de cartas para elegir. Sin embargo, en ese rango de posibilidades que tenemos una responsabilidad. Y también pensando en un plano más colectivo, recién hablábamos del plano más individual y personal, en un plano más colectivo, más amplio, venimos con una herencia, en este caso, y en específico quiero enfocarme en esta herencia como pueblo, como conjunto de personas que seguimos a Dios, que creemos en Dios. Y tenemos una herencia hacia atrás que está en la Biblia, desde el Edén hasta el Apocalipsis, marcada por el pueblo de Israel, en que hay un Dios que nos escoge, hay un Dios que nos llama como comunidad, y a la cual nosotros como pueblo respondemos a través del libre albedrío. En Éxodo 6:7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y por otro lado, en Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, desde un inicio de la Biblia hasta el final del Apocalipsis, Dios se sitúa como nuestro Dios. Y eso es importante porque la iniciativa es siempre de Él. Él es el que nos busca desde el jardín del Edén, a Adán y Eva. ¿Dónde están? No los encuentro, hasta el final. Yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que tiene la iniciativa de buscarnos. Él es el iniciador de la relación, del vínculo, al cual nosotros tenemos la opción de responder si quiero o no te quiero. Y ese quizás es uno de los actos mayores de amor de Dios hacia nosotros, el darnos la libertad de no escogerlo, y respetar esa libertad. Entonces vemos un Dios constante y un Dios buscándonos a través de toda la Biblia, a través de toda la historia y aún hasta hoy. Sin embargo, un pueblo que en eso es más bien bamboleante, más bien como violeta al viento, en que a veces es ferviente y devoto a Dios, y otras veces y rápidamente se olvida y se vuelven hacia sí mismos. Antes quizás de proseguir con esta visión del pueblo, me gustaría que pudiéramos enfatizar nuevamente en este Dios que es quien nos escoge. Y el versículo que me gustaría que pudieran leer, yo saqué algunas palabras, pero si ustedes pueden leerlo sería excelente. Está en 1 de Pedro 2:9, y ahí es cuando Dios nos hace saber el estima que nos tiene. Nos hace saber lo especiales que somos para Él. Nos describe como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En esa categoría estamos para Él. O sea, a pesar de nuestras continuas caídas, de nuestras fluctuaciones constantes, para Dios somos linaje escogido. Qué esperanzador, qué descansador. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios deje de pensar eso de nosotros. Bueno, y siguiendo con respecto al análisis de cómo nosotros como pueblo de Dios a través de la historia hemos
reaccionado a este llamado. En Éxodo 32, 8 y 9 se describe cuando Moisés sube al monte a buscar los mandamientos, las tablas de Dios, justo después de haber sido liberados de Egipto por este Dios de los milagros, separando el Mar Rojo para que el pueblo pasara y luego volviendo a juntarlo sobre los enemigos del pueblo. Acababan de ver ese milagro. Moisés, el líder de este pueblo, se separa un rato, a hablar con Dios, a ser el receptor de las tablas de la ley. Y en ese intertanto el pueblo ya había construido otro ídolo, un becerro con oro, con sus materiales ahí que tenían a la mano, lo fundieron, hicieron un becerro y ya estaban alabando a este otro Dios. Es un pequeño ejemplo de cómo Dios puede manifestarse milagrosamente en nuestra vida, puede hacer cosas realmente que no nos queda duda que es Él, y nosotros al minuto siguiente podemos estar volviendo sobre nosotros mismos, a nuestros ídolos, a volver a poner nuestro esfuerzo y dejar de mirarlo a Él. Entonces tenemos también una herencia como pueblo que nos deja lecciones, que nos hace reflexionar y también tener humildad con respecto a cómo nosotros hoy en día estamos viviendo nuestra relación con Dios. Ahora, este Dios, y aquí viene un poco el título de este tema, herederos de promesa. Sin embargo, nos deja regalos en toda la Biblia y en nuestra vida actual, que son las promesas. En un acto de empatía máxima, vino, se hizo carne y vivió nuestra realidad, se hizo humano, habitó nuestra piel. Sabía lo que era pasar por el mundo y Él no quería que fuera un camino masoquista, vivan en el mundo y sufran y pasen lo pésimo porque yo lo estoy esperando acá arriba en el cielo, en que todo es feliz y vida eterna. No, Él en su empatía nos dejó regalos, promesas a las cuales podemos asirnos cuando en este mundo las cosas no vayan tan bien. Sin embargo, a veces a mí me da la impresión de que solemos acudir a estas promesas como si fuera una transacción bancaria, un bono ofrecido por el gobierno que tenemos que cobrar y exigir, y en la medida en que vemos que no hay resultados a lo que pedimos, le echamos la culpa a Dios, nos enojamos y nos frustramos. Y en realidad las promesas no son bonos, no son bienes adquiridos, no hay algo que tú puedas hacer para que esas promesas se cumplan en tu vida, porque vienen de Dios. Y ahí pienso al tiro en la historia de Job, en que luego de todos los padecimientos que a Job le tocó vivir, todos de todas maneras enviados por Satanás, eso se hace súper explícito en la historia. Vienen los amigos de Job y empiezan a cuestionar un poco a este Dios. ¿Tú qué habrás hecho en realidad, Job, para merecer todo esto? En fin, diálogos súper interesantes y que podemos hoy aplicar en nuestra vida. ¿Quiénes serían los amigos de Job? ¿O cuántas veces nosotros somos los amigos de Job para otros? ¿Cuántas veces somos Job mismo? En fin. Y hay una parte hacia el final del libro en que Dios le dice a Job: cíñete los lomos y escúchame ahora. ¿Tú estuviste ahí cuando yo creé el cielo? ¿Estuviste ahí cuando creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas del cielo? ¿Quién eres tú? Y siento que es tan potente ese diálogo, y cómo haber estado Job ahí escuchando a este Dios omnipotente que le estaba haciendo estas preguntas, y que se nos repite hoy en día. Cuando le exigimos a Dios hoy no me dijiste que iba a mandar tu paz, no me dijiste que no me iba a pasar nada malo si yo creía en ti, siento que Dios nos dice: ¿quién eres tú? Nosotros entendemos de Dios, yo creo, un 0,01%, si es que algo alcanzamos a entender. Dios es un Dios al cual no podemos acceder en nuestra limitación humana, es imposible. ¿Quién eres tú para venir a reclamarme lo que yo tengo o no tengo que hacer, o cómo tengo o no tengo que hacerlo? Y más que en el fondo ser un Dios que cierra el diálogo y que dice yo soy Dios, entonces no hablemos, porque en el fondo
de repente con esta descripción que estoy haciendo parecería que ese es el único camino ya. Entonces, ¿qué le voy a preguntar a Dios si en verdad Dios es Dios y yo no tengo nada que decir? Dios quiere escucharte, quiere escuchar tu corazón, quiere escuchar tus rabias, tus penas, tus frustraciones, pero es distinto el escuchar y poder comunicarle a Dios lo que uno siente que exigirle a Dios como si uno fuera un par, que no lo es. Por lo tanto, cuando a veces sintamos que hay promesas en la Biblia que no vemos reflejadas en nuestra vida, más que ir a quejarse a Dios, ¿por qué no haces esto? Tú lo hiciste, lo dejaste en la Biblia. Cuéntale que estás frustrado, que no entiendes, pero que aún así confías en su plan y que su mente maravillosa y maestra tiene sus formas que no vamos a poder acceder a través de nuestra limitación humana. Me parece que eso es importante y yo lo descubrí para mí misma estudiando este tema, que a veces yo volvía a Dios como una pata de conejo en el auto, como un trébol de 4 hojas, como ya, ahora reclamo la promesa y que se cumpla. Hoy no se cumplió, qué frustrante. Como qué precaria la relación que estoy teniendo con Dios. Me lo digo a mí misma. Cuando en realidad las promesas se dan en un vínculo, no se dan como decía recién, como bonos a cobrar, como la pelotita de dulce que cae en la máquina cuando yo pongo los 100 pesos. Se dan en el contexto de un vínculo. Relaciónate conmigo y yo voy a hacer que fluyan de ti fuentes de agua viva. Y no el agua que tú conoces, no la paz del mundo, sino la que yo doy, el agua que yo te proveo, con la cual no volverás a tener sed jamás. O sea, Dios quiere mostrarte cosas maravillosas y quizás nosotros exigimos muchas veces desde los conceptos de humanos que tenemos y tan precarios. Sin embargo, Dios quiere habilitarnos para sentir y vivir mucho más. Sin embargo, esa vivencia se da en el contexto de una relación con Él, de un vínculo. No es porque en el fondo un bono a cobrar, una pelotita que cae de una máquina de dulces, no me relaciona con quien lo da. En este caso, la promesa me relaciona con quien lo da. Y yo quiero conocer a ese Dios que me deja promesas, pero lo quiero conocer porque Él me llama, como decíamos en un inicio. Él es el que tiene la intención de comunicarse con nosotros. Yo elijo responder a ese llamado y una vez que me vinculo y lo conozco, accedo aunque sea un poquito, a un mundo totalmente distinto, un concepto distinto de paz, de amor, de calma, de salvación, que es una de las promesas más importantes. Van a vivir conmigo acá en el cielo. Y bueno, en Santiago 1, 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y este versículo a mí por lo menos me dejó muy tranquila. El Dios en el que creemos, el Dios dador de estas promesas, es un Dios que no muda ni cambia. Qué suerte, ¿o no? Porque si las promesas dependieran de nosotros para ser cumplidas, o sea, somos seres que cambiamos 24/7. Yo en un minuto estoy así, sí, toda la razón, no sé qué, a alguien que me importa, y el otro minuto estoy, pero es que si en verdad, no sé, soy fluctuantísima. Si dependiera de mí la relación con Dios, si dependiera de mí el cómo Él cumple sus promesas, probablemente estaría perdida totalmente. Pero creemos en un Dios que viene de Él la iniciativa de vincularse con nosotros, lo repito porque creo que es muy importante, y el cual no cambia ni muda, es el mismo siempre, es el mismo que te ofrece su amor sin condición, solamente que creas en Él. Y todas las otras cosas que por añadidura, una vez relacionándonos con Él, vienen a ser efectivas en nuestra vida. En Hebreos 6, 17 al 19, se
nuevamente se nombra esta característica de Dios, la inmutabilidad de Dios, que es un ancla firme y segura. Nuevamente vuelvo a descansar en este mundo que todo pasa rápido, que mis pensamientos van a 2000 por hora, que mis sentimientos a veces están acá y a veces están allá. Puedo asirme a un ancla firme que me deja descansar, que me da certeza. Hoy en día que la certeza es un bien escaso, no sé si voy a poder salir al otro día, no sé si salgo me contagio, no sé si voy a tener trabajo al otro día. O sea, las certezas básicas que teníamos, sobre las cuales habíamos construido nuestra vida, se han de alguna manera caído. Este Dios es una certeza total, un ancla segura, un Dios inmutable que no muda ni cambia. Como digo, qué descanso, qué alivio. Y bueno, finalmente pienso en un mensaje que Dios nos dejó a nosotros en el Apocalipsis, a nosotros como pueblo de Dios, volviendo a este concepto de herencia colectiva, que pertenecemos a una comunidad de personas que creemos en Dios hoy en día, pero que también hubieron muchos que creyeron antes que nosotros, de los cuales tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Hay un mensaje para nosotros de hoy en día, no para todos los cristianos que han habido en la historia, sino para nuestro contexto, y eso está en Apocalipsis 3:14, y es el mensaje a la Odisea, a esta iglesia que viene a representarnos a nosotros en nuestro tiempo. Y en este mensaje se describe a la Odisea, es decir, a nosotros mismos, como ni fríos ni calientes, tibios, por lo tanto los vomitaré de mi boca, dice Jesús. Les aconsejo que de mí compren colirio, porque están ciegos, desnudos, y ustedes piensan que se han enriquecido, ustedes piensan que ustedes han logrado todo, que tienen todo saldado, que tienen todo resuelto, y en realidad están desnudos, pobres y ciegos. Y este mensaje termina con el versículo que yo les mencioné anteriormente: pero yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyera mi voz y me dejara entrar, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, nos da es un espejo con respecto a la condición en la que estamos hoy en día con respecto a Dios. Pero por otro lado también es un mensaje de esperanza. Por lo tanto, pienso, hoy como humanidad, tenemos que, como humanidad y como seguidores de Dios, pensando más en específico en este grupo, en esta comunidad de seguidores de Dios, que me imagino que todos nos definimos un poco como eso, o como creyentes en Cristo. Venimos con una historia difícil, venimos con una historia de haber dejado a Dios 1000 veces, historia que seguimos replicando probablemente hoy en nuestra vida, y de manera más acusada, por lo que entendemos del mensaje a la Odisea. Somos especialmente fluctuantes, somos especialmente precarios hoy en día con respecto a nuestra relación con Dios. Sin embargo, el Dios que no cambia, que no muta, del cual parte la iniciativa de llamarnos constantemente, es quien es al Dios a que buscamos dirigirnos, y quien nos provee estos regalos que son las promesas, regalos que serán o no cumplidos, eso en el fondo depende de Él, y ahí yo no cuestiono. Sin embargo, en el vínculo que con Él tengamos, de todas maneras Él nos va a habilitar para entender un poco más de su amor, y accediendo aunque sea de manera precaria y muy velada a este amor de Dios, de todas maneras nos va a cambiar la vida, de todas maneras. Alguna vez, algún día, el día que Él venga a buscarnos de nuevo, vamos a poder hacer nuestra la promesa más linda y más grande de toda la Biblia, que es habitar con Él para siempre, encontrarme a ese Dios cara a cara, al cual he experimentado en mi vida, pero que ahora ya no va a estar lejos, ya no va a estar interferido por un mundo lleno de distractores, lleno de sufrimiento, sino cara a cara, en un contexto plagado de amor y del amor de Él. Esa es la mayor promesa, yo pienso, de la Biblia, y espero
que podamos asirnos de ella, asirnos de este ancla firme que es Dios en los momentos de incerteza, en los momentos en que se nos caen las bases sobre las cuales habíamos construido nuestra vida que parecía tranquila. Hazte, no sé cómo se dice, afírmate, agárrate fuerte de esa ancla poderosa que no cambia. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.